creo que como sociedad en general nos hemos alejado bastante de la naturaleza, cuando somos parte de ella. Sin naturaleza no podemos vivir, básicamente. Entonces creo que en ese sentido es súper claro cómo este proyecto pone en amenaza nuestra vida, porque pone en riesgo este ecosistema vital que necesitamos para vivir. Por lo tanto, es nuestro rol defender esta naturaleza porque la necesitamos, somos parte de ella. Como siempre te recordamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como Full Autor. Déjanos tus comentarios y si te gustó este capítulo, ayúdanos compartiendo con tus amigos. Felipe, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Igualmente, ¿todo bien? Estaba haciendo memoria y habíamos conversado a fines del mes de agosto y ahora estamos grabando a fines del mes de noviembre. ¿Cómo han sido estos meses para ti? Han sido meses con harta actividad, la verdad. Creo que este año tuvo hartos highlights, hartas cosas bien importantes que pasaron, hartos hitos durante el año que fueron marcando el transcurso del año. Y creo que desde la última vez que nos vimos en adelante como que todo agarró vuelo y velocidad y pasó así. Estamos ahora a fines de noviembre, entonces han pasado varias cosas bien interesantes en estos meses. En particular, me imagino que te refieres al proyecto que terminó siendo una película, Corriendo para salvar una cuenca, Salvemos el Maipo, que se estrenó precisamente a mediados del mes de agosto de este año, de una forma muy simbólica, muy emotiva. Recuerdo haber tenido el privilegio de estar ahí. Uh-huh. ¿Cómo has vivido esa etapa de tu vida? Bueno, ha sido una etapa súper novedosa, la verdad. Una etapa con harto aprendizaje. Yo creo que esa es una buena manera de definir este periodo, este proceso, este proyecto. Bastante aprendizaje desde distintos puntos de vista, pero muy positivo también, creo yo. Creo que ha sido súper importante generar conciencia en torno a este proyecto que se llama Alto Maipo, que genera un impacto súper negativo en un ecosistema que necesitamos en esta región para poder vivir en el futuro y para poder vivir en el presente, obviamente, también. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido un proceso muy interesante que he vivido de distintas maneras durante todos estos meses desde que lanzamos la película en adelante, pero también ha sido un trabajo que viene desde mucho antes. Proyecto que trabajamos durante 8 meses antes de que viera la luz, casi 9 meses incluso. Entonces ha sido harto aprendizaje, harta experiencia, hartos resultados y muchas vivencias en general. Recuerdo también que, bueno, me imaginaba por el tema no solo del estreno del documental, sino también por la efervescencia que se va generando, que empezaba a sonar mucho el teléfono, mucha conversación, mucha entrevista. ¿Fue decayendo esto o tuvo otro efecto? ¿Cómo fue pasando todo esto? Sí, la verdad es que no ha bajado mucho la intensidad. Ha sido un proceso como que tuvo un pic y luego se mantuvo por bastante tiempo. Yo creo que ahora recién este mes ya empezó a bajar un poco, pero me ha mantenido bastante activo conversando con distintos medios, distintas revistas, distintas radios, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido bastante ocupado. Creo que ha habido bastante interés detrás de esta historia, de esta causa. Por lo tanto, han habido muchas instancias de preguntas, de respuestas, de conversaciones, etcétera. Entonces, ha sido muy intenso. El formato online igual yo creo que ayudó mucho para eso, ¿no? Sí, claro, creo que abrió las puertas porque, por ejemplo, he tenido muchas entrevistas con México, creo que 7 entrevistas con México, donde esta causa de alguna manera ha despertado un interés, ha despertado curiosidad, ha despertado distintas instancias de conversaciones. Yo tenía la impresión de que habías viajado a México. No, nunca he viajado a México todavía. Siempre me he saltado un poco México, he estado en Estados Unidos varias veces, muchas temporadas trabajando allá, pero nunca he estado en México. Y creo que ha sido un bonito acercamiento con la comunidad mexicana, también la comunidad deportiva, sobre todo la comunidad de corredores en México. Creo que
ha recibido muy bien esta película, este documental, y ha sido un buen puente para conectar con esa comunidad que está ahí y que está sedienta un poco de historias, de distintas experiencias. Genial. ¿Cómo ves a la comunidad en México? A mí me llama mucho la atención. Ojalá estén escuchando esto o lo puedan escuchar en el futuro. ¿Cómo ves a la comunidad en México? Bueno, México es un país gigantesco, primero que todo. Creo que es un país que tiene muchos habitantes y al igual que nosotros, tienen es un país que tiene un valor natural increíble, un potencial increíble para desarrollar actividades outdoor. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos muchas similitudes. Aparte también de la cultura, obviamente, la cultura latinoamericana. Hablamos un mismo idioma, por lo tanto eso ayuda bastante a conectar de mejor manera. Y creo que también hay bastantes similitudes con respecto a cómo los distintos países usan sus recursos naturales o en algunos contextos o en algunas maneras también abusan de sus recursos naturales. Creo que hay muchas similitudes con lo que pasa acá en Chile, nos acerca a países en Argentina, países como Argentina, perdón, Perú, ¿cierto? Bolivia, México, toda Latinoamérica como que sufre de alguna manera de estas problemáticas socioambientales que están instaladas en nuestros territorios. Entonces, por eso creo que esta causa de Salvemos el Maipo ha generado tanto interés porque muchos países ven similitudes en esto. Entonces, es una comunidad que está bastante sensible con estos temas y por eso yo creo que también despierta mucho interés. Creo que los mexicanos hay mucha motivación, hay mucho interés por desarrollar actividad al aire libre y los corredores que hay en México son súper motivados, igual que nosotros acá. Entonces, es buenísimo conocer esa comunidad. Qué buena. México entonces no solamente son playas, el común y corriente de las personas, nosotros lo conocemos ahí, las playas del Caribe. Hay una cultura Sí. enorme y está... Y lo maravilloso es que tú estás uniendo en esta conversación dos extremos de una cultura que está unida también no solo en forma geográfica, que es como un corredero gigantesco, sino que el idioma, Seguro. con la excepción de Brasil, nos vincula, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, México tiene comunidades ancestrales que corren históricamente. Tenemos los Tarahumara, por ejemplo, que son un grupo de corredores que tal vez algunos corredores que están viendo el programa conocen. Creo que el libro Nacidos para Correr es inspirado en esta historia de este pueblo nativo de México que corre en grandes distancias como parte de su cultura y de su identidad. Entonces, en ese sentido, creo que la tradición de correr en México tal vez es mucho más antigua que la tradición de correr acá en Chile, por ejemplo. Bueno, nosotros teníamos los incas, que también corrían bastante. Entonces, te fijáis, están esas similitudes que son bastante interesantes y que son parte de nuestro ADN también como países latinoamericanos. Y en esa conversación que sostenías tú, me llevaste solo para allá, porque te quería hacer hartas preguntas al respecto. ¿Cómo ha sido esta experiencia más allá de nuestra frontera? Entiendo también, ahora ya no sé, tal vez las redes sociales uno se imagina otras cosas. Tengo la impresión que estuviste en Estados Unidos. ¿Estuviste en Estados Unidos o era o tuve una visión? Sí, estuve en Estados Unidos antes de que se lanzara la película. Ah, perfecto. En agosto. Volví de Estados Unidos, hice mi cuarentena acá y el día que terminé mi cuarentena fui al lanzamiento de la película. Entonces fue la primera cosa que hice cuando terminé la cuarentena. Y luego de eso también volví a Estados Unidos ahora hace poquito. Estuve a fines de septiembre, a fines de octubre. Entonces, llevo como 2 semanas acá en Chile ya. Entonces he estado bastante ocupado con temas profesionales también entre medio de todo este post lanzamiento de la película. Claro. Sí, ha sido meses bastante intensos tratando de tener equilibrio entre mi vida o mi desarrollo profesional, Ajá. mis actividades profesionales y mis actividades con el proyecto Salvemos el Maipo. ¿Cómo lo tomó la comunidad en Estados Unidos? ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo lo sentiste tú? Mira, súper bien. La verdad es que he recibido un apoyo transversal de distintos países, no solo de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es, gracias a la plataforma de Patagonia ya, este es un documental de Patagonia global. Entonces se comunicó en todos los canales de Patagonia, se difundió en todos los canales de Patagonia. Entonces probablemente el público estadounidense tuvo una recepción directa de esta película, de este documental. Pero así también he recibido, no sé,
apoyo desde México, desde Japón, por ejemplo, me han escrito gente de Japón. Eso ha sido increíble, como pensar en estos países tan lejanos que gente ha visto este documental, esta película, y te envían palabras de apoyo, de ánimo, feedback súper positivo. De Europa también, otros países de Asia como Nueva Zelanda, Australia. Ha sido increíble como de repente recibir estos mensajes en tu teléfono. Ha sido de verdad muy, muy conmovedor. Sí, y lo digo con harta humildad. Ha sido un proyecto que nunca pensé que iba a tener un impacto tan grande. Y en ese sentido estoy súper contento y orgulloso de poder vivir, de tener esa experiencia. Entonces estoy contento con el impacto que a veces recibiendo estos mensajes uno dice, chuta, este mensaje cruzó toda la frontera y lo están viendo en tantos lugares del mundo. Ha sido súper bonito ver eso. Me hiciste recordar una de las conversaciones. Esto es lo bueno de retomar conversaciones, porque te fuiste a dar una vuelta y uno vuelve con otras experiencias, con otras historias. Pero para refrescar también un poco la memoria, yo me quedé me gustó mucho la forma en que tú hacías la descripción de este bypass. Y tú hablabas de un bypass de 70 kilómetros, que en este sistema circulatorio era lo que era el proyecto Alto Maipo. Ya vamos a entrar un poquito más de lleno en eso, pero explícanos un poquito eso para a lo mejor quienes no saben. Sí, bueno, voy a tratar de simplificarlo lo más posible o mantenerlo en palabras súper simples, pero básicamente este proyecto Alto Maipo es hacerle un bypass a esta gran reserva de agua que tenemos ubicada en la región metropolitana, que es el Cajón del Maipo. Es una reserva de agua porque es un lugar que alberga y mantiene mucha agua en distintos estados. En estado sólido, como son todos los glaciares que tenemos en la cordillera, en estado de vertientes, de grandes lagos, de embalses, de lagunas, de napas subterráneas. Todo esto está almacenado en el Cajón del Maipo y es lo que se llama el acuífero del Maipo. Y nosotros acá en la región metropolitana necesitamos de esa agua para regar los campos de los cuales nos alimentamos, tomar agua, regar los jardines, etc. Todo el funcionamiento de la ciudad depende del agua que viene del Cajón del Maipo. Entonces, en ese sentido, si nosotros le sacamos esa agua, le hacemos un bypass a este sistema circulatorio, lo que hacemos es que ese lugar que tiene agua ya de a poco empieza a morir, empieza a dejar de tener esa agua y dejar de almacenarla y de producirla en el futuro. Entonces, el proyecto Alto Maipo es eso, es sacarle el agua a este lugar y devolverla en el río muchos kilómetros más abajo, pero al hacer eso afecta a este sistema circulatorio. Por eso nosotros decimos que el abastecimiento de agua en la región metropolitana está en riesgo porque estamos afectando este ecosistema que es tan vital para nuestra vida. No es que haya un saltito nomás y no pase nada. Han sido 13 años de oposición, con una historia mucho más larga, inclusive, desde a fines de los 80, inclusive empieza como a escribirse esta historia. Han sido 13 años desde que se aprobó, digamos, de alguna manera. Pero también han sido 13 años de irregularidades. Y antes de sentarme a conversar contigo, me llevé la sorpresa que hace unos días atrás los encargados, por decirlo de alguna manera, de este proyecto se iban a la quiebra. No sé si supiste algo de eso. Llama la atención, porque al final del día, al menos yo tengo una teoría, no sé cuál es la tuya. Te quería preguntar tu primera impresión al respecto. Bueno, yo creo que este proyecto representa lo más negativo del mundo corporativo y empresarial en este país. Creo que es el ejemplo de todo lo negativo que muchas veces grandes corporaciones y empresas pueden generar en los territorios. Creo que es muy claro el ejemplo de la cantidad de irregularidades que tiene este proyecto. Es muy claro el ejemplo de cómo toda esta clase política que hemos tenido en este país durante los últimos 13 años desde que se aprobó el proyecto han estado alineadas en básicamente blindar el proyecto y protegerlo para que se construya y se termine y luego opere. Entonces, y también es un claro ejemplo de cómo estas decisiones que vienen de mucho más arriba afectan a la calidad de la vida de las personas y el bien común que es de todos los chilenos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que es un proyecto que muestra la peor cara del mundo empresarial y del mundo corporativo
Y eso se refleja en la cantidad de irregularidades que existen, en la cantidad de causas legales que tienen, en la cantidad de cosas escondidas que nadie sabe, porque si uno no vive en el Cajón del Maipo, la verdad es que es muy difícil ver el impacto de este proyecto y entenderlo 100%, pero cuando uno vive allá y ve cosas y escucha cosas, te das cuenta de que hay muchas cosas pasando aún que nadie sabe y que probablemente nunca se van a saber. Entonces estamos permanentemente escuchando, viendo y sintiendo el mal manejo de este proyecto. También hace un par de semanas atrás salió a la luz el ciberespionaje que encargó Alto Maipo para los activistas ambientales. Entonces, te fijáis, hay muchas cosas que van en esa dirección y que solo muestran esta cara súper oscura de un proyecto que ha avanzado durante tanto tiempo. Es que aquí no está en juego la energía. Claramente aquí hay un tema netamente por el agua. Y es doloroso darse cuenta de eso, o al menos suponerlo, o sea, llegar a concebirlo. A mí me provocó mucha tristeza en lo personal. Siento que más allá de ser una solución, sea como sea, desde el mundo de la ingeniería, productividad, como se llame, energética, acá hay tal vez, a lo mejor no con estas palabras, tener asegurado la propiedad del agua. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, hablamos un poco de las irregularidades y tal vez un ejemplo súper claro es como Aguas Andinas, por ejemplo, hace varios años atrás se opuso cuando el proyecto se propuso. Dijeron, no, este proyecto va a poner en riesgo el abastecimiento de agua potable. Y luego, mágicamente, varios años después, ellos dicen, no, la verdad es que cambiamos nuestra opinión, pero hacen esta asociación y Aguas Andinas básicamente le presta el agua potable de Santiago, que viene de la Laguna Negra, el embalse El Yeso, a Alto Maipo para generar energía y generar un beneficio económico a la empresa. Yo estuve en el embalse El Yeso hace 2 días atrás y la verdad es que es impresionante la poca agua que hay arriba en el Cajón del Maipo en el embalse El Yeso. No solo la poca agua que está almacenada en el embalse El Yeso, la falta de nieve que hay en la montaña. Ya no hay prácticamente nieve en la montaña en este momento, en noviembre, que es primavera. Entonces uno trata de poner esta información junta, ¿cierto? Y si no hay nieve ahora en estos meses de primavera, todos sabemos que el verano es mucho más caluroso, es mucho más seco, es mucho más árido, por lo tanto, esa poca agua que hay almacenada en el embalse del Yeso va a ser aún menor durante los meses de verano. Y eso es una crisis que no es nueva, no es algo que es particularmente especial este año, es algo que ya llevamos 12 años de sequía. Por lo tanto, esta sequía que llamamos sequía es una mega sequía porque se ha extendido más de 10 años. Por lo tanto, el escenario es cada vez más oscuro y negativo. Entonces, en ese sentido, me parece súper inconsecuente que este proyecto siga trabajando para entrar en operación pronto. Esto es algo que se ha venido aplazando cada vez más también. Y por lo mismo, porque básicamente no hay agua. Alto Maipo no tiene la cantidad de agua disponible para generar la energía que ellos quieren generar. Porque ya esa agua no existe, no está, no cae. Entonces es un proyecto inútil. Creo que Juan Pablo Rego lo dice muy bien en el documental. Es un proyecto inútil. Porque realmente no tiene por dónde. ¿Qué es el Cajón del Maipo para ti? Tantas cosas. El Cajón del Maipo para mí es primero que todo el lugar donde vivo, es mi casa, es donde he pasado los últimos casi 7 años y es un lugar que he aprendido a conocer desde muy pequeño. Para mí el Cajón del Maipo es el lugar donde di mis primeros pasos como montañista, el lugar donde di mis primeros pasos como corredor, el lugar donde fui a acampar por primera vez cuando era chico. Entonces creo que para mí también representa eso, es un lugar donde yo establecí mi conexión con la naturaleza y que después con los años se transformó en el lugar donde vivo. Entonces en ese sentido creo que el Cajón del Maipo a mí me ha entregado mucho y siento que al igual que mi historia, hay muchas personas que crecieron en la ciudad de Santiago o en la región metropolitana y también han dado sus primeros pasos como entusiastas de la vida al aire libre, como montañistas, como corredores, como kayakistas incluso, en el Cajón del Maipo. Entonces es un pulmón que tenemos ahí, una reserva de vida, una reserva de agua que tenemos acá al lado de Santiago
Entonces, en ese sentido, creo que le debemos respeto al Cajón del Maipo y por eso que yo siento un compromiso en ir un poco más allá y ser un activista y defender el Cajón del Maipo. Creo que todos deberíamos defenderlo. Te vinculaste a propósito de esta conexión, de estar viviendo ahí, de sentirlo. Creo que cuando uno que sale a la naturaleza siente esas conexiones, no solo por el hecho de caminar, ver atardeceres, etcétera, se van generando conexiones. Sin duda que vivir, estando ahí, se genera una conexión mucho, mucho más fuerte. ¿Qué es el agua para ti? El agua para mí es un elemento vital que necesitamos. Somos agua nosotros mismos. O sea, 70, 80, no sé el número exacto, pero un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Y la vemos constantemente. Cuando vamos a correr en el cerro uno transpira, ¿cierto? Y siente sed cuando tu cuerpo se empieza a secar y uno necesita tomar agua. Entonces, creo que el agua para mí es algo realmente vital y súper gráfico, porque vemos el agua salir de nuestro cuerpo y necesitamos que el agua vuelva y necesitamos volver a rehidratarnos, etc. Entonces, el agua para mí es un elemento que es muy representativo de lo que somos, finalmente. Alguna vez, hace un tiempo atrás, vi un video donde aparecía Jane Goodall, que nos llamaba a todos y nos decía, somos naturaleza. Desde la perspectiva de la especie, nosotros los seres humanos, ¿tú cómo nos ves, cómo te ves como especie? ¿Y cuál es tu juicio preliminar en estos años de vida que tienes? Sí, claro, yo estoy súper de acuerdo, creo que somos naturaleza y siempre hemos sido naturaleza. El problema es que nos hemos desconectado de esa naturaleza. Vivimos en grandes ciudades, cada vez, no quiero decir todos, pero muchas personas buscan comodidad y buscan un poco tener estas barreras físicas con la naturaleza. Entonces, creo que como sociedad en general nos hemos alejado bastante de la naturaleza cuando somos parte de ella. Sin naturaleza no podemos vivir, básicamente. Entonces creo que en ese sentido es súper claro cómo este proyecto pone en amenaza nuestra vida, porque pone en riesgo este ecosistema vital que necesitamos para vivir. Por lo tanto, es nuestro rol defender esta naturaleza porque la necesitamos, somos parte de ella. Entonces en ese sentido estoy muy de acuerdo de que somos naturaleza y dependemos de ella. Somos parte de este ciclo también natural. Entonces, en ese sentido, creo que no hay otra respuesta. No existe el ser humano sin naturaleza. En esta disociación que tú planteas, que es evidente, ¿no es cierto? Que sobre todo en las comunidades urbanas se percibe mucho más, acentuadas también con situaciones como la pandemia, el COVID, que nos aísla mucho más, nos encierra mucho más. Pero en forma natural también, cuando se empezaron a abrir un poquito las puertas, la gente salió y no fue precisamente al mall, como dicen por ahí. Hay una reacción natural. ¿Qué le dirías tú a estas nuevas generaciones que están muy conectadas todavía en lo digital? A lo mejor nosotros veníamos con una educación diferente en torno a buscar esta reconexión. Sí, estoy de acuerdo. Creo que la pandemia fue el mejor ejemplo de que necesitamos la naturaleza. Inmediatamente empezamos a buscar oportunidades para salir a la naturaleza. Entonces, en ese sentido, creo que fue un muy buen ejemplo de que somos parte de ella y la necesitamos. Creo que es importante que las nuevas generaciones se conecten con la naturaleza. Creo que nosotros hoy día, como parte de esta generación, tenemos un rol en ayudar a facilitar esa conexión con las personas que vienen más atrás, las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, en ese sentido, generar oportunidades para que las personas salgan a hacer deporte, salgan a caminar a la naturaleza, salgan a observar la naturaleza, salgan a educarse en la naturaleza. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos mucho trabajo por hacer para educar a nuestras comunidades deportivas, comunidades educacionales, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que ese es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros,
y tenemos que motivar, incentivar, llevar a las personas a la naturaleza para que puedan generar esas conexiones, porque nosotros somos privilegiados en tenerla, pero como tú bien dices, hay generaciones nuevas que tal vez no han tenido las oportunidades para poder acceder a estos espacios naturales y sobre todo con tantas distracciones hoy día, sobre todo digitales, ¿cierto? Los teléfonos, los tablets, los computadores, creo que nos alejan bastante de lo real finalmente, del mundo real. Entonces, en ese sentido tenemos que generar oportunidades para que las personas más pequeñas puedan acceder al mundo real. Sí, resulta muy curioso, porque precisamente estamos en una época donde no habíamos tenido la oportunidad de tener tanta información al alcance de nuestras manos, como decías tú, en cualquier dispositivo, con esta, para mí, maravilla del Internet, que es muy democrática en ese sentido. Pero también, por tus palabras, desprendo que tenemos que hacer un esfuerzo como personas, como familias, como comunidad, sea cual sea la nuestra, la comunidad que integremos, por desaprender tal vez nuestras conductas. ¿Cómo una persona puede, te lo pregunto como tu rol de educador al aire libre, de vida al aire libre, ¿cómo podemos ir incorporando de forma gradual micro triunfos, unos pequeños triunfos, para lograr este objetivo, es que volver a conectarnos? Sí, yo creo que es importante, primero que todo, generar las oportunidades. Creo que ese es el primer paso. Generar esa experiencia. Yo creo que más que obligar de cierta manera a las personas a salir a la naturaleza, hay que tratar de generar estas oportunidades que sean atractivas, ¿cierto? Y en ese sentido, todos como miembros de esta sociedad, sea en una familia, en un grupo de amigos, podemos generar esa invitación. Podemos llevar a las personas a conocer estos espacios naturales. Y creo que ese es el primer paso y eso es lo que todos deberíamos tratar de hacer un poco más. Es generar esta invitación, extender un poco la mano que alguien nos dio alguna vez a nosotros. Nosotros creo que muy pocas veces fuimos por nuestra propia iniciativa a la naturaleza. Seguro que muchos de nosotros lo hicimos, pero también hay muchos de nosotros que alguien nos invitó por primera vez a la montaña, a la playa, al bosque, a los ríos, ¿cierto? Y creo que ese es nuestro rol, ese es lo que nosotros podemos hacer. Y ese es el primer paso también, en poder conocer estos espacios a través de distintas instancias. Y luego de eso, claro, una vez que ya hay interés, ¿cierto? Que hay motivación en seguir visitando estos espacios y tal vez descubrir nuevos espacios naturales, creo que el siguiente paso es educar. ¿Cómo educamos a nuestras comunidades a disfrutar de estos espacios de manera responsable, de manera segura también? Creo que como comunidad tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido, de ser más responsables con el medio ambiente. Creo que, de nuevo, volviendo al ejemplo de la pandemia, claro, mucha gente salió en busca de esta conexión con la naturaleza, los espacios naturales, de recrearse al aire libre, pero eso también generó un impacto muy grande en muchos lugares. Un impacto negativo, lamentablemente, por el sobreuso de algunos espacios, por la basura, ¿cierto? Vimos mascarillas botadas en muchos lados. Entonces, creo que la educación en ese sentido es clave. Tenemos que educarnos y ser más responsables. Y también seguir generando más oportunidades para que los espacios sean más democráticos. O sea, cada vez vemos más en Chile lugares que son privados, por ejemplo, y que uno tiene que pagar una entrada o tiene que pagar un acceso para lograr acceder a estos lugares. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que democratizar un poco más los espacios naturales. No puede ser que la mayoría de los lugares donde la gente puede ir a conectarse con la naturaleza sean privados, porque lo alejamos un poco o lo hacemos elitista incluso, que solo la gente que tiene acceso a una economía un poco mejor puede acceder a estos lugares. Entonces, me parece que ese es el rol del Estado también, es rol del Estado y es rol compartido también con los privados. Entonces creo que ahí todos podemos también empujar para que los accesos a la naturaleza sean más democráticos y más públicos para que más personas puedan llegar y acceder a estos lugares.
Tocaste varias aristas, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y fue una experiencia que nosotros vivimos este año cuando hicimos, y tú, bueno, te agradecemos también la oportunidad que alguna vez nos acompañaste en nuestros eventos vía al aire libre. Y nosotros le preguntamos a las personas. Una de las cosas que salió más a flote fue el tema de los parques nacionales. Ahí pasamos el aviso, que empezamos a hacer un podcast. Pero también la educación. La educación empezó, tomó un rol protagónico y la gente lo demandaba. Qué increíble que la gente pida educación. Y a mí me llamó mucho la atención, salió inclusive en diarios, en internet, en muchas partes, que cuando nos empezaron a abrir las puertas, la gente empezaba a sacarse fotos con cóndores, empezamos a ver que inclusive gente del mundo del turismo, de aventura, llevaba una cantidad de gente o sigue llevando una cantidad de gente donde no deberíamos generar un impacto. Hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de participar en la conducción del evento El Día de la Fauna Chilena del Instituto Jane Goodall. Y no es por aguarle la fiesta a las personas, pero las mascotas domésticas generan un impacto negativo en el entorno. Entonces, tenemos derechos y hay deberes. Entonces, en esa ecuación deberíamos dejar de pensar que somos el centro de atención de esta historia y ser un poco más generosos. En ese sentido, ¿cómo ves tú a la comunidad en general? Y cómo ves el camino hacia adelante? Porque sin duda que uno piensa a veces mucho en uno, pero también tiene que tener un sentido de desprendimiento. A lo mejor estamos en una sociedad muy individualista. ¿Cuál es tu visión al respecto? Creo que hace falta educación. Yo creo que todo vuelve a la educación. Creo que muchas de las personas que hoy día van a la naturaleza y desarrollan actividad al aire libre, hay muchas personas que han tenido acceso a una educación de calidad con ser responsables con el medio ambiente y nuestra naturaleza, y hay muchas personas que no también. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ponerle un gran énfasis en la educación para que las futuras generaciones sean más conscientes. Entonces, en ese sentido, creo que en nuestra generación aún hay muchas personas que no es que se comporten de manera irresponsable con la naturaleza porque quieren, sino que porque no saben. Yo estuve hace un par de días ahora en el Monumento El Morao y vi a varias personas dándole snacks y ración de marcha, por ejemplo, a los pajaritos. Entonces, yo no creo que haya una mala intención en ese sentido. Yo creo que la gente lo hace porque no sabe el impacto que eso genera en las conductas de los animales, en la misma naturaleza de la fauna local. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que educar a los más chicos, tenemos que educar a los más jóvenes a tener esta herramienta para que después podamos ser más responsables y que el tema del acceso a los espacios naturales no se transforme en un impacto negativo, porque creo que hoy día es una de las consecuencias de la recreación al aire libre, el impacto que generamos con nuestra falta de educación finalmente. Entonces creo que ahí está la base, ahí es donde tenemos que poner energía y esfuerzo en poder educar a nuestra población, a nuestras comunidades, en cómo comportarnos de manera más responsable cuando vamos a hacer actividad al aire libre. Estoy súper de acuerdo contigo, creo que la educación es la llave y empodera. Sí, claro. Y creo que no solo con los más jóvenes, yo creo que todavía uno puede educar cuando ve estos tipos de conductas y ejemplos. Y a veces uno tiene que tomar el riesgo en que las personas no lo van a recibir de buena manera, pero por lo menos hacer el esfuerzo en hacerlo creo que es importante. Tocaste el tema que es muy, muy relevante en torno al acceso. Han habido intenciones de generar proyectos de ley, del libre acceso a las montañas en particular, pero en general digo, las áreas naturales, los espacios naturales, la naturaleza no es de fácil acceso. O sea, uno se da cuenta, no sé, en playa, en algunos lagos, donde no todo el mundo puede. En base al conocimiento que tú has tenido la oportunidad de inclusive dar clases en otros países, ¿cómo sería el modelo ideal para ti? ¿Cómo te lo imaginas tú? Yo creo que el acceso tiene que ser garantizado y
tiene que venir de la mano también con una responsabilidad, ¿cierto? Creo que el rol del Estado es poder garantizar el acceso a las montañas, a los ríos, a los mares, a las playas, etcétera. Pero también hay que ser justo y nosotros tenemos que ser responsables, usuarios responsables de estos espacios. Entonces, ahí también hay oportunidades. De todos nosotros tenemos que educarnos, tenemos que informarnos, tenemos que saber cómo comportarnos en estos espacios. Entonces, creo que una responsabilidad compartida como sociedad. Creo que el gobierno o el Estado en este caso tiene una responsabilidad y tiene un rol, y también nosotros como personas individuales y como comunidades también tenemos un rol. Entonces hay que ser justo en ese sentido y entender que ir a estos espacios y disfrutar de la naturaleza son responsabilidades compartidas. ¿Crees en un rol público-privado? ¿Sí? ¿Lo ves como una buena asociación? Creo que sí. Quiero creer que sí. Quiero creer que puede haber una colaboración del rol de entidades público-privadas, y creo que hay ejemplos en este país que han funcionado bastante bien. Entonces, en ese sentido, creo que podría funcionar si hay un interés real en generar acceso a estos lugares y generar experiencias positivas, y al mismo tiempo cuidar de la naturaleza de manera responsable. Entonces, creo que... Hay una cierta sensación, digo, que a veces en algunos casos extremos provoca angustia. Me refiero al tema en particular de la crisis climática. Que en los 70, fines de los 70, principios de los 80, no recuerdo bien la fecha, se empezaron a generar del mundo de la ciencia, que también eran confundidos con hippies, que estaban advirtiendo un poco de lo que le venía pasando al planeta. Estamos hablando de 35, 40, un poquito de años más, inclusive hasta 50, tal vez, en los principios de los 70. Pero hoy día, al 2021, finalizando 2021, esa predicción nos está dejando con un margen bastante pequeño en circunstancias que convivimos muchas generaciones. Las de ese tiempo, las de ese entonces, todas las que han pasado, las actuales y las que vienen. Como sociedad, ¿cómo deberíamos, crees tú, abordar esta situación? Bueno, yo creo que hoy día la crisis climática es probablemente la amenaza más grande que tenemos como humanidad. Y lamentablemente hablamos de humanidad, pero nosotros como humanos hemos extinguido una cantidad de especies sin precedente en este corto periodo de tiempo. Las últimas 5 décadas, 50 años. Entonces, creo que siempre tendemos a analizar todo desde el punto de vista humano, antropocéntrico, ¿cierto? Y no pensamos mucho en lo que ya hemos hecho en este planeta, en el impacto que hemos generado, a otras especies sobre todo. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en una situación bastante compleja y creo que tenemos que generar acción, o sea, tenemos que actuar. Ya creo que no hay margen. A mí me frustra cada vez que los países se reúnen para hablar del tema y cómo se genera cierto lobby por los grandes grupos económicos para poder impedir que se generen cambios que son sustanciales, ¿cierto? En cuanto a emisiones de carbono, en cuanto a combustibles fósiles, etc. Y creo que hemos estado entrampados como humanidad en esa conversación durante los últimos 20 años. Y hemos tenido 26 COP y aún no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo que pueda generar cambios importantes en temas de reducción de carbono. Entonces, en ese sentido, la verdad es que angustia un poco, frustra bastante, porque son nuestros líderes hoy día los que tienen que tomar esas decisiones. Son los países, los gobiernos los que tienen que ponerse de acuerdo y tomar estas decisiones. Y tienen que ponerse firmes contra estos grandes grupos económicos que impiden que se generen estos cambios. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos un rol importante en elegir nuestros líderes, en ejercer nuestro derecho a voto y poder votar finalmente por el planeta, porque básicamente hoy día, como tú bien dijiste, estamos en una situación bastante crítica y yo personalmente creo que es la amenaza más grande que tenemos como humanidad. Entonces, en ese sentido, creo que nuestras decisiones, cuando ejercemos nuestro derecho a voto, tienen que ir pensando en el planeta. No podemos seguir votando líderes o eligiendo líderes
que no tienen como prioridad el planeta y nuestros territorios. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde tenemos una responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos. Ya te voy a preguntar un poquito de ese tema porque estamos en un periodo, en fines de noviembre, en Chile, a puertas de la definición de una elección de nuevo presidente. ¿Piensas que hay un exceso de vanidad en la especie humana? Absolutamente. Sí, totalmente. Creo que no es solo vanidad, es creer que somos el centro de todo. Y en ese sentido creo que parte de esta crisis que hemos creado como humanidad ese es el origen, somos los responsables. ¿Qué es para ti la humildad? La humildad para mí creo que es la capacidad de entender de que no somos todo. Es la capacidad de asumir errores, es la capacidad de ponerse en los pies de otros y de otras, es la capacidad de entender de que no somos los únicos que vivimos en este planeta. Entonces creo que ese concepto abarca bastante en ese sentido. Lo habíamos conversado hace un par de segundos anteriormente. Estamos en un momento importantísimo de decisiones. Recién fueron, hace un par de semanas, las elecciones presidenciales. Hay segunda vuelta, se eligieron senadores, diputados y cores también, entiendo. Si me equivoqué, les pido disculpas. No, está bien. Viene una definición súper clara, y te lo digo a título personal. Inclusive en algunos grupos que participo de WhatsApp he visto peleas. Y fui a almorzar a donde mi papá el fin de semana pasado. Y claro, tema obligado era a los que nos importa un poco o creemos que es importante nuestro voto. Salió el tema de las elecciones. Entonces él me preguntó y yo le dije: papá, yo siento que retrocedimos 50 años. Veo gente con la cual antes yo conversaba, me reía, a lo mejor muy superficialmente, que nos empezamos a pelear. Y creo que estamos provocando el efecto totalmente inverso de lo que queremos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que este proceso de elecciones y esa experiencia que tú dices, creo que resume muy bien y ejemplifica muy bien lo que yo creo muchos hemos estado viviendo durante estas últimas 2-3 semanas, ¿cierto? Creo que es importante hablar de las elecciones y también es importante hablar de que estamos en la mitad de un proceso constituyente. Estamos definiendo la constitución de nuestro país también. Entonces, en ese sentido, creo que hablar de la elección es súper importante, pero también hablar de la constitución y el proceso de posiblemente una nueva constitución son temas que van un poco de la mano. Creo que vamos a ver qué resulta del proceso constituyente. Yo creo, personalmente tengo esperanza, creo que temas importantes en temas de ecología y del medio ambiente van a estar presentes en esta nueva constitución, así lo espero. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que quien sea el nuevo presidente se alinee un poco con lo que salga de la constitución. Entonces, en ese sentido, creo que hay una oportunidad, veo yo, como país, de poder tener representación de temas que no han sido representados o no han sido valorizados ni priorizados en nuestra historia. Entonces ahí veo una oportunidad y estoy de acuerdo que eso puede generar tensiones, puede generar discusiones, puede generar enemistades incluso. Entonces en ese sentido creo que es natural que haya un poco de tensión porque cada uno quiere velar por sus propios intereses en este momento y vamos de vuelta un poco al tema del egoísmo, el tema de lo egoísta que somos, pensando que nuestra opinión y mi individuo es lo más importante. Y perdemos un poco el foco en lo que hay alrededor de nosotros, que es nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestra sociedad también. Entonces creo que es normal que esto pase, pero también es importante recordar que esperemos que tengamos buenos resultados y creo que esta tensión decante un poco una vez que tengamos un nuevo presidente, una vez que tengamos una nueva constitución. Y ojalá que podamos mirar para atrás y decir, chuta, en verdad eso no fue muy agradable, pero vemos un país mejor.
Vemos un país que se está desarrollando tal vez de una manera más adecuada con los tiempos que estamos viviendo, con las crisis que estamos viviendo también. Yo quiero creer eso y espero que así sea. Entonces, en ese sentido, espero en un año más mirar para atrás y decir, wow, el año pasado fue súper difícil, tuvimos miedo porque muchas de estas cosas estaban amenazadas y nos hicieron reflexionar como sociedad de lo que queríamos y de lo que necesitábamos, y espero que sean lo mejor, las consecuencias de todo este proceso sean las mejores. ¿Qué es la tolerancia para ti? Buena pregunta. Para mí creo que la tolerancia es la capacidad de poder aguantar ciertas cosas, ¿ya? Independiente de cuáles sean, de poder llevarlas de una manera positiva. Entonces, creo que la tolerancia es eso, esa habilidad de poder tal vez aguantar ciertas cosas y poder enfrentarlas de con una actitud positiva. Es difícil. Cuando uno... El otro día yo mismo me hacía una pregunta. Es difícil convivir con uno mismo. Uno tiene sus propias peleas. Y por ahí recomiendan enfrentar los miedos, enfrentar los demonios, todo eso. Yo he descubierto que cada vez que tengo la oportunidad de salir a la naturaleza, y lo recomiendo. Es la mejor farmacia, como dicen por ahí. Uno se encuentra con todo, momentos increíbles. Y si es difícil vivir con uno, lo pongo en perspectiva. Más difícil va a ser vivir en comunidad. No solo por un tema generacional, sino por un tema de experiencia de ser humano. ¿Cuál es tu receta para vivir en armonía con el resto de los seres humanos? Yo creo que mi receta es tratar de ser consecuente, finalmente. Yo creo que todos tenemos estilos de vida diferentes, todos tenemos situaciones de vida diferentes. Y cuando uno es consecuente, creo que las cosas empiezan a hacer sentido. Cuando uno se rodea de gente que tal vez piensa similar a uno, puede tener conversaciones que son súper positivas. Creo que puede también generar impacto en otras personas. Entonces, yo creo que es importante hacer éticamente lo que uno cree que es correcto. Y en ese sentido, creo que es importante tomar decisiones a veces que son riesgosas, ¿cierto? Creo que todos en la vida hemos tomado algunas decisiones que han tenido consecuencias importantes en nuestras vidas. Y en mi caso, pucha, yo decidí tener este estilo de vida, decidí estudiar algo que yo creía iba a ser lo mejor o lo que a mí más me representaba. Y en ese sentido creo que por ahí va un poco el camino, es forjar un camino que es consecuente con las cosas que uno cree, con las cosas que uno piensa, con las cosas que uno siente y desarrollarse como persona. Y en ese camino también desarrollar comunidades, desarrollar conversaciones que son importantes, círculos que son que pueden generar impacto en distintos lugares también, en distintas comunidades y en la sociedad. Entonces, en ese sentido creo que por ahí va un poco mi experiencia. Bueno, ahora te voy a llevar a unas preguntas un poquito más superficiales para relajar un poco la conversa, que ha estado muy amena. Pero para conocerte también por esos lados, o sea, en el fondo, ¿cómo te gusta vivir? ¿Qué música escuchas? ¿Tienes libros favoritos? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta ver películas? ¿Qué te gusta mirar el cielo? En general, ¿tienes algún hobby aparte de estar en contacto, corriendo o haciendo expediciones? ¿Cómo es el Felipe del día a día? Bueno, sí, hago hartas cosas, la verdad. Estoy la mayor parte del tiempo en la montaña, trabajando o en mi tiempo personal. Entonces, vuelvo un poco como al tema del estilo de vida. Creo que tengo periodos de harto trabajo que están ligados a la montaña. Soy instructor de montaña, trabajo en distintos países con la escuela NOLS. Entonces, en ese sentido, mi vida profesional está muy ligada a la montaña, mi vida personal también está muy ligada a la montaña. Me encanta correr, me apasiona la vida al aire libre, me apasiona la naturaleza, el medio ambiente, y por eso también trato siempre de tomar un rol un poco más activo. Cuando estoy en mi casa me gusta estar tranquilo, me gusta leer, trato siempre de estar informado y tener una opinión en ciertos temas.
Me gusta escuchar música también, me gusta levantarme en la mañana y escuchar los pajaritos cantando afuera de mi casa, de poner un poco de música, de relajarme, de buscar el equilibrio. Siento que mucha de mi vida es eso, buscar el equilibrio. Muchas de mis experiencias profesionales están constantemente ligadas a grupos de personas, por lo tanto mi cabeza está siempre trabajando en estas expediciones que son bastante largas. Entonces muchas veces cuando llego a mi casa después de una temporada trato de buscar tiempo para mí y ojalá no ver gente por un buen rato, un par de semanas para poder decantar todas esas experiencias que me toca vivir y luego de eso enfocarme en otras cosas. Pero sí, me gusta eso, me gusta la tranquilidad, la creatividad, de pensar siempre en ideas, proyectos, estoy siempre en esa búsqueda de hacer cosas. Soy un poco hiperkinético en ese sentido, entonces puedo quedarme tranquilo un ratito, pero me empieza a picar el cuerpo, me empiezan a picar los pies y me voy al cerro y en este proceso de estar en el cerro se me empiezan a ocurrir cosas y entonces estoy siempre en ese loop, en ese círculo de movimiento y de ideas, de proyectos, de cosas entretenidas que hacer. Y así me la paso un poco. Bonita la oficina, tiene sus desafíos. La música es random, no hay nada en particular. Depende de mi estado de ánimo. Ah, ya, perfecto. Sí, me gusta harto la música andina. Ya, perfecto. Siempre me ha llamado mucho la atención la música andina. Entonces, me gusta harto escuchar los instrumentos de viento, por ejemplo. Sí. Estoy tratando de pensar en cómo decirlo, pero la lírica también. Me gusta escuchar voces del altiplano, por ejemplo. Voces en general. Y nuevos estilos de música. Creo que también la música que escucho depende de mis estados de ánimo y eso va cambiando constantemente. Me gusta harto la música en español. Creo que tenemos bonita música acá en Chile y en Latinoamérica y buenos representantes de distintos estilos. Me gusta escuchar eso también. ¿Tú elegiste la música central del documental de Anita Tijoux? Es una muy buena pregunta porque creo que es bien anecdótico de cómo llegamos Cuéntanos a ese tener insight, esa por canción, favor. la verdad. Porque cuando estábamos en este proceso de hacer esta película, un día con la Cami y mi polola escuchamos esta canción y fue como, wow, qué potente la letra. No, y una canción que no es nueva, tiene bastante años, pero nos hizo mucho sentido cuando estábamos en este proyecto de la película. Y fue como, wow, esto como que representa muy bien lo que estamos haciendo. Y cuando terminamos el último día de grabación, que fue cuando yo hice la travesía, cuando corrí los 120 kilómetros por la montaña del Cajón, estábamos en mi casa con el equipo de grabación celebrando. Tuvimos como un carrete, ¿cachai? Para celebrar este gran hito que fue terminar esta travesía, que fue súper increíble porque hicimos toda esta película, pero yo aún no había corrido los 120 kilómetros, ¿te fijáis? Entonces, gran parte de la película es durante estos 120 kilómetros. Entonces, cuando yo completo los 120, como aquí está la película. Entonces, hubo como un momento de mucha alegría y de logro también, porque todo el equipo fue un logro que fue grupal, no fue individual mío, había todo un equipo detrás mío. Entonces, en ese sentido, había mucha alegría y ganas de celebrar. Nos fuimos a mi casa, hicimos un carrete entre nosotros y en algún momento yo dije, chiquillos, quiero que escuchen esta canción y me digan qué piensan. Y durante esos 3 minutos, 4 minutos que dura la canción, estábamos todos en silencio escuchando. Y terminó la canción y fue como, wow, como que nos llegó a todos de una manera muy especial. Y el Dani Casado, el director de la película, dijo, chiquillo, yo en este momento me comprometo a contactar a la Anna Tijoux y pedirle esta canción para los créditos de la película. Y cuando el Dani decreta algo, generalmente va. Entonces fue nosotros como que, wow, el Dani dijo esto, fue increíble. Y bueno, pasó el tiempo y se contactó con Anna Tijoux, Fernanda, la product manager de la productora que tienen con Dani,
La señora de Dani y Dani se contactaron con Ana Tijoux y Ana Tijoux dijo, me encanta la causa, me encantaría pasarles la canción, pero yo no tengo la canción. ¡Wow! La tiene una disquera en Miami, en Estados Unidos, y ustedes tienen que contactarse con ella. Y bueno, empezaron las gestiones para poder contactar la disquera y Ya era una obsesión a esa altura, ¿no? sí, claro. Entonces ya estaba decretado, entonces había que conseguirla. Y se pusieron en contacto con ellos y finalmente lograron conseguir la canción. Ellos la donaron para la película, para la causa. Y es súper es heavy porque no está en los créditos, está en la película. Entonces nosotros no esperábamos eso, yo no esperaba eso personalmente y fue muy bonito ver cómo algo que partió como una idea tan casual terminó siendo un elemento tan importante dentro de la película que creo que dice bastante. Entonces en ese sentido es bonita la historia de la canción que se llama Arriba Abajo además. Hay dos comentarios. Lo primero es que lamentablemente no la van a poder escuchar porque lo más probable es que nos bajen el video por YouTube porque no tenemos los derechos. Los invitamos a todos y a todas a escucharla porque es maravillosa. Y lo segundo, yo recuerdo claramente que el día del estreno del documental te hice ese comentario, te dije, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron plasmar, encontrar un tema que llegara tanto y hablara tan... Es como si hubiera estado hecho para eso. Sí. Pues puede sonar muy cursi, pero suena así, que hubo una sincronía, a pesar de haber sido producciones totalmente asíncronas, o sea, en tiempos diferentes, pero fue maravilloso, felicitaciones, buena inspiración, que salió también, me imagino, ahí de una caminata, qué bonito. Sí, es bonita la historia y creo que representa bastante. Bueno, eso salió a partir del tema de la música. Me dijiste que también te gustaba leer, pero ¿te gusta leer en digital o en papel? ¿Te gusta el libro ahí para rayarlo, para tenerlo y después consultarlo, abrirlo, desempolvarlo o tener muchos libros en un dispositivo? No, creo que hay bastantes cosas que leo digitalmente, como noticias, por ejemplo, o algunos libros que cuesta conseguir, pero mi prioridad es tener el papel. Me gusta el libro, me gusta tenerlo en la casa, me gusta poder mostrar cosas en papel. Y creo que también eso representa un poco esta búsqueda de experiencias reales finalmente. Creo que hoy día pasamos demasiados tiempos pegados a nuestros teléfonos, a nuestros computadores, y lo hablamos durante esta conversación, pero cada vez más tiempo pegado a las pantallas en el mundo digital. Entonces creo que el papel es una bonita manera de volver a lo real, es de sentir un libro, sentir una foto, verla con tus propios ojos y no verla en una pantalla donde pasa información, sino que esto es como un momento bastante especial. Entonces, en ese sentido, me gusta bastante leer en físico y en papel. ¿Rayas los libros? Generalmente no. A veces escribo cosas y tomo notas en un cuaderno aparte. ¿Te gusta escribir en papel? Sí, escribo harto en papel. Generalmente creo que hay una conexión distinta al cerebro cuando uno escribe en el computador a cuando uno escribe con un lápiz. Es que fue una justificación que hice casi hace un año atrás a Enzo Ferrari. Porque me echó la talla y la saco a colación. Le mando un saludo. Pero me decía, Eduardo, para eso está el calendar. Dije, no siento, sabéis que yo me compré una agenda de lápiz de papel y me da la sensación de que, no sé, me queda más grabado. Mira la locura, y de repente hay que andar con la... Pero pasa esa conexión, ¿eh? Sí, absolutamente. Y creo que va un poco, no sé, creo que hacemos tantas cosas en el teléfono ya que para mí, si yo escribo algo en el teléfono, como en mi calendario, por ejemplo, como que ya no le pongo atención porque es tanta la información que uno procesa ahí. Entonces creo que es mucho más significativo cuando uno lo escribe en el lápiz. ¿Te recuerdas del libro que más te haya gustado o el último que hayas estado leyendo, Felipe Cancino? Hay varios, pero hay un libro, no sé, tal vez que me representa mucho. El libro Nacidos para Correr fue el primer libro como específicamente de trail running que leí y me gustó mucho. Creo que cuenta una historia muy bien, que representa bastante. Creo que parte de mi identidad como corredor también nació como en base a la inspiración que recibí en ese libro. Entonces es un libro, siento que un clásico de colección que probablemente cualquier corredor quisiera tener en su casa. ¿Te ha llamado la atención escribir? Sí, me gusta bastante escribir en general.
He estado escribiendo bastante para el blog de Patagonia, que se llama The Cleanest Line. Me gusta bastante escribir, pero en base a mi experiencia. Creo que ahí está un poco mi interés personal en poder escribir. ¿Está disponible ya ese blog de Patagonia? Sí, uno lo puede buscar en internet, se llama The Cleanest Line. Y muchas de las cosas que se escriben en The Cleanest Line en inglés son traducidas en español y están disponibles en el sitio de Patagonia. Entonces hay varias historias que son bien entretenidas de leer ahí. Perfecto, hay una buena recomendación de lectura. Alguna vez oí un artículo que era algo como era como desconectado, modo avión. Ujú. Hay una historia ahí muy interesante de un emprendimiento en Estados Unidos que se llama modo avión, precisamente. Y era como la gente se desconectaba en la naturaleza, pero se les pedía aparte que sus teléfonos estuvieran en modo avión. Entonces Buenísimo. era como 100%, digamos, natural y invitaba a muchas cosas más, porque la tentación es sacarse la foto, grabar y todas las cosas. Entonces eso como que te genera como esa histeria inicial, pero después empieza como relajarse. ¿Cómo ves al Felipe Cancino en 10 años más? Yo sé que también es un poco cursi, al final me puse cursi con la conversación, pero es que son cosas que uno siempre se pregunta y tiene que aprovechar. ¿Cómo ves al Felipe Cancino o a Felipe Cancino en 10 años más? Yo espero que no muy distinto al actual. Ojalá que haciendo las mismas cosas, pero con más experiencia y más aprendizaje. Espero que hablamos hoy día de la película y cómo eso fue una experiencia para mí. Yo nunca había hecho nada con video ni siquiera. Entonces imagínate el proceso de hacer una película global. La verdad es que, wow, como que me salté muchos pasos, pero aprendí bastante también. Entonces espero que el Felipe Cancino de 10 años más tenga un montón de experiencia que pueda compartir, que pueda ayudar a motivar a otras personas, a inspirar a otras personas y generar un impacto positivo. Y espero que esté haciendo, que mi cuerpo me aguante para seguir haciendo las mismas cosas que me gustan tanto y me apasionan tanto. Espero poder seguir haciéndolas por muchos años más y en ese sentido espero que esté haciendo las mismas cosas. Felipe Cancino, quiero agradecer como siempre la disposición, el hecho de haber estado hoy día con nosotros en forma presencial. Qué bueno verte, qué bueno conversar en una forma tan relajada, de poder meterme un poco en tu vida también, de que nos hayas dado la oportunidad y tu tiempo, hayas venido a la ciudad. Y nada, como siempre es un agrado conversar contigo, siempre aparecen cosas nuevas. Y te quiero dejar ahí los últimos segundos para que te puedas despedir. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme al programa. Espero que esta conversación también genere interés en esta historia que acá salvemos el Maipo Nuestro activista. y que eso, estemos mucho más activos, tomemos roles más activos en nuestra sociedad. Muchas gracias.